Esta tarde queremos seguir hablando acerca de esta serie que tenemos de crear una cultura de evangelismo en la iglesia, en nuestras vidas, específicamente también en nuestras vidas. Queremos crear esta necesidad en nuestro corazón, esta urgencia de que otros también conozcan de Jesús y unirnos para hacerlo como iglesia. Y es curioso porque hemos hablado de cultura de evangelismo y no necesariamente aquí, por lo menos domingo, hemos definido lo que es cultura. ¿Qué queremos decir con una cultura de evangelismo? ¿Qué queremos decir con una cultura de evangelización? Hay alguien que dio una definición de cultura interesante. Él es J.I. Packer, teólogo, ya fallecido, teólogo anglicano, luego evangélico, y es un escritor famoso, autor de libros muy famosos de teología. Y él dice, cultura es una palabra que hemos tomado de la sociología. No lo usamos mucho en la iglesia, usamos más doctrina y otras palabras, pero es esta palabra prestada de la sociología que describe el estilo de vida público que expresa un modo de pensar compartido y unas convicciones comunes. La cultura de una iglesia debe de ser la ortopraxis o la práctica correcta, expresando la ortodoxia, nuestra creencia correcta. Y en palabras sencillas, crear una cultura de evangelismo va a requerir que vivamos el evangelio que creemos y lo compartamos con los demás. Vivir el evangelio que creemos y lo compartamos con los demás. Decía esta mañana y pensaba sobre esto y decía, en una cultura de evangelismo, y lo compartí en las redes, la misión de Jesús se convierte en la nuestra. ¿Y la misión de Jesús cuál era? Era una específica, era lo que él dijo, vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando tenemos esa cultura de evangelismo, esa misión se vuelve tu misión. Yo también quiero entonces buscar y que se salve lo que está perdido. Y vamos a mirar dos pasajes de la Escritura mientras pensamos en el valor de una persona, de uno solo que podemos ganar para Jesús. Seré quizá lo más sencillo posible en esto, bien claro, o simplemente no voy a complicar mucho, pero si miramos Juan capítulo 1, 45 al 46 y luego el verso 49 y Mateo 13, 45 al 46, esos van a ser los versos que vamos a considerar. Porque en la Biblia hay ejemplos como el que vimos en el video. Vieron allí a alguien diciendo a la otra persona, ven y mira, ven, para que veas quién es Jesús. Y eso se basa precisamente en el pasaje de Juan. Dice, Felipe buscó a Natanael. Ahí estaban viendo a Felipe buscando a Natanael. Y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Normalmente quizás diríamos que Jesús nos encuentra a nosotros, pero aquí es algo, ¿verdad? Como lo dice allí. Alguien encuentra a una persona y le dice, yo encontré a Jesús, te voy a llevar para que le conozcas. A esto Natanael contestó con mucha ironía, con un tono de ironía. De Nazaret, ¿acaso de allí puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Puede haber algo allí que tú puedas decir que valga la pena? Eso contestó. Entonces, la contestación de Felipe es interesante. Le dice, ven a ver. Ven para que veas de quién te estoy hablando. Felipe pudo haber debatido acerca de la ciudad de Nazaret, pudo haber debatido acerca de ese pueblo pequeño, que era un buen pueblo sombrío, pero en lugar de esto le dijo, ven y mira. No se dejó llevar por la primera reacción de él, que era en cierta manera de desprecio. Entonces, si miramos esto, quizás estás de acuerdo conmigo si te digo que Felipe no pudo haberle pedido que viniera a ver a Jesús, a menos que él ya hubiera ido primero y lo hubiera conocido. Él tuvo que haber ido primero para entonces decir estas palabras. Y lo que quiere decir es que lo que tú has visto es lo que tú vas a compartir con alguien que no sabe nada de Jesús, o algo, o muy poco, o algo que es incorrecto. La gente tiene muchas ideas equivocadas acerca de Jesús, acerca de la iglesia, acerca del evangelio. Lo politizan, lo matizan de muchas cosas. Pero nosotros podemos ser los que demos la mejor imagen de Jesús. Entonces hay otro pasaje que también estoy considerando y que quiero que mires en esta tarde, porque me habla de algo muy importante, Mateo capítulo 13. Mateo 13, y está aquí en la pantalla y en sus bosquejos, porque tienen el bosquejo de la predicación. Ustedes tienen los bosquejos con todo esto. Y lo pueden ver allá o aquí. Y nos dice Mateo capítulo 13, verso 44, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió,
lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Los siguientes versos dicen, también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Quizás esto contesta una pregunta que nunca nos hemos contestado muy bien. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida o el alma? Quizás contesta de cierta manera. Tal vez esto nos ayude. Cuando encontramos a Jesús, ¿verdad? Cuando encontramos a Cristo en nuestras vidas, es precisamente como esta parábola dice, que hemos encontrado la perla de gran precio, hemos encontrado lo más valioso, hemos encontrado lo más importante, hemos encontrado lo único que le brinda respuesta a nuestra vida, que le da sentido, que le brinda propósito, lo que te da vida eterna, todo lo que tú necesitas, lo que te sostiene, lo que te hace ¿qué? Estar firme, como decían Yari en el devocional, porque Él es reina. Si Él reina, entonces me sostiene. Y la mejor forma de responder a esa pregunta difícil de Natanael, que pone en duda el valor o si vale la pena seguir a Jesús, la mejor contestación a esa pregunta de Natanael es como le dijo Felipe, ven a ver. ¿Por qué no invitarles a los demás a que vean con sus propios ojos? ¿Sabes que el 96% de las personas que llegarán a los pies de Jesucristo serán aquellas, y escucha esto bien, con mucha atención, 96%, serán aquellas que fueron invitadas a venir y ver? Nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, todos ellos podrían venir si alguien les dijera, ven a ver. Y esta semana yo leí que el 20% de los creyentes, invitarán a otro creyente a la iglesia. El 20% de los creyentes, es lo que usualmente ocurre en Estados Unidos, invita a otro creyente a la iglesia. Y quizás escucharon bien, solamente 20% y solo a creyentes. Eso es uno de cada 5. Invitará a otro creyente a la iglesia, pero solamente el 2% de los creyentes, de los seguidores de Jesús, invitarán alguna vez a un no creyente a la iglesia. El 98% no. Es decir, si no invitamos a alguien que no es salvo, solo el 2%, entonces quizás eso nos lleva al punto de que por esa razón tal vez muchos no le ocurre en sus vidas y no les pasa lo que le pasó a Natanael, que vieron quién era Jesús, que fueron a ver quién era Jesús. Quizás cuando conoces a alguien que se mudó cerca de tu casa y decía, íbamos a una iglesia donde vivíamos, ahora estamos en esta zona, me gustaría ir a la iglesia, tú dices, ok, ven a la iglesia, y eso es un creyente, pero cuando estamos hablando del no creyente, aquel que no conoce a Jesucristo, personas no salvas, los perdidos a los cuales hace referencia a Jesús, solo el 2% lo hará. Y no sé si tú sabes que puedes ser uno de esos como Felipe, que invita a alguien, que podrán ser recordados más adelante porque invitaron a alguien a Jesús y sus vidas cambiaron para siempre. ¿Y qué es el Evangelio si no es eso? El Evangelio es poder para salvación. El Evangelio es poder para salvación. Y Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Quiere decir que ahora, pues si yo tengo algo tan importante, no me da miedo a ser rechazado cuando lo comparto. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué miedo a que me humillen o me digan algo o que me hagan sentir mal? Si el destino eterno de esa persona depende tal vez de esa simple invitación. O tal vez de hablarle de Jesús e invitarle a que le conozca. Y hay muchas formas de hacerlo. Pero, ¿por qué es tan importante encontrar la perla de gran precio? De hecho, las perlas, usted sabe que se encuentra dentro de un molusco, ¿no? Y uno dice, ¿pero qué tiene esto de valioso? Pero alguien que se llama Michael Youssef escribió en una ocasión sobre esta parábola, ¿verdad? De Jesús. Y miren lo que él dice. En esta parábola, Jesús nos dice que el reino de los cielos es como un comerciante que está buscando perlas finas. Hay dos cosas que debes saber acerca de las perlas para entender esta ilustración bíblica, dice Youssef. Primero que nada, en ese entonces las perlas eran la mercancía más valiosa. No solo una mercancía valiosa, sino la más valiosa. En aquella época eran las más valiosas incluso que los propios diamantes. Las perlas tenían gran valor porque sumergirse para encontrar ostras que contuvieran perlas era una actividad extremadamente peligrosa. Muchas personas perdieron la vida sumergiéndose, buscando este tipo de ostras. Tanto su belleza como su escasez
Era lo que hacía de las perlas algo extremadamente valioso. La gente pagaba muchísimo dinero y hasta podían entregar sus posesiones con tal de obtener una perla invaluable. Por eso venden todo, por la perla, en la parábola. Y fue solamente por medio de la cruz que el único y perfecto Dios hecho hombre sufrió y se desangró y murió. Y es únicamente por medio de su muerte en la cruz y de su resurrección de entre los muertos que la preciosa perla de salvación puede estar disponible para nosotros y para los demás. La perla de gran precio es eso. No hay nada que pueda compararse con el valor de esa salvación que tú tienes y la que otros necesitan. Únicamente a través de la muerte de Jesucristo, de su resurrección, es que podemos tener la seguridad eterna. Únicamente a través de Él podemos encontrar el perdón de los pecados. Él es el único que nos puede dar la verdadera paz, seguridad, identidad y descanso para nuestras almas. Yo he encontrado la perla más valiosa ya. Y van bastantes años. Si lo cuento ahora, son mucho más de lo que quizás quiero admitir. Pero estamos hablando de unos 36 años. Qué bueno, eso es un motivo de gran gozo, sí la encontré. Pero ¿qué hay de aquellos que conozco que no lo han encontrado? Y si Dios pudo usar a Natanael cuando llegó a los pies de Jesús, entonces también te puede usar a ti, porque Natanael al principio estaba dudando. Era alguien que estaba en ese momento, ¿verdad?, en cierta manera dudoso, escéptico. Ese escéptico terminó creyendo. Lo importante es que la Biblia dice que ese mismo escéptico en Juan, capítulo 1, versículo 49, dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces, en ese momento que él quizás fue crítico, apático, indiferente, cambió porque ahora lo está elogiando, reconociéndole como Rey. Y entonces, si pudo ser a Natanael con todo su escepticismo y pudo cambiar su vida, puede cambiar la de mucha gente que tú y yo conocemos, aunque nos parezcan escépticos, nos parezcan que dudan de Jesús o nos parezcan indiferentes al Evangelio. Hay tres palabras que quiero compartir contigo, tres cosas, ¿verdad? Tres cosas sencillas, no muy difíciles y no muy largas. Primero, comprométete a ser un testigo intencional. Comprométete a ser un testigo intencional de Jesús. Es poder rendir cuentas. Quiero quizás un compañero a quien rendirle cuentas y con quien compartir a quién le estoy dando testimonio y por quién estoy orando. Quizás necesitas ese incentivo en tu vida, que hables con alguien: mira, estoy compartiendo el Evangelio con esta persona, ora por mí y por esta persona. Y que esa relación de rendir cuentas nos ayude a lograrlo y procurarlo. Queremos madurar en nuestra vida para ser hacedores de discípulos. Y eso va a requerir ser intencional en tu vida y en la mía. No va a suceder por accidente. Vas a necesitar ser responsable con esto para poder cumplir con tu propósito. Necesitarás gente que esté contigo, compañeros que te ayuden en esta misión. Y vas a necesitar madurez para formar a estas personas si reciben a Cristo, formar discípulos. Y poder preservar y perseverar en la misión de llevar a otras personas a experimentar la transformación de vida que ofrece el Evangelio. Son personas que van a aceptar ahora su nueva identidad en Cristo, que abrazarán esta importante misión, compartir a Jesús con los demás. Ellos también. Y si ellos también ganan otros discípulos, esto será un efecto multiplicador. Y a veces anhelamos cambiar la cultura, anhelamos cambiar la sociedad, y se nos olvida que el Evangelio está allí como la alternativa. Llevar a otra persona a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador es la mejor forma en la que podemos reflejar todo lo que conocemos acerca de Él. Todo. Y en el proceso, Dios te va a dar gozo, alegría. Va a cambiar toda tu realidad, va a cambiar quién tú eres. Vas a sentir cosas que no sientes ahora tal vez. Y la pregunta entonces es: ¿a quién le compartirás sobre Jesús? Quizás en lo que queda de año, nos quedan 7 meses. Porque la vida del reino se trata de esto: ven y ve. Ven a ver. Entonces ve y comparte. Ve y comparte. Si eres un seguidor de Cristo, entonces hay unos desafíos que tenemos y son 3. Y es importante recordarlos en nuestra vida. Quizás lo sabemos, pero a veces puede ser necesario recordarlos. Y estos 3 son: número 1, que cada uno de ustedes y yo invitemos a alguien a Jesús. Y eso va a requerir ser práctico. Quizás tienes que invitar a alguien a hacer algo muy sencillo. Invitarlo a desayunar a tu casa, a almorzar o a cenar. A alguien en estos 7 meses que restan del año, aunque sea uno.
Y ya cuando estemos en esto, entonces imagínate lo que puede pasar. Si estás sentado con esta persona, sea en tu casa o en un restaurante, en algún momento propicio y después de establecer esa relación le vas a decir, quiero contarte lo que me pasó, lo que pasó en mi vida con Jesús, ¿qué cambió mi vida? Porque si tu vida tiene una historia de un antes y un después de Jesús, entonces vas a poder compartirlo. Vas a tener que memorizar algunos versículos de la Escritura, porque el Evangelio es el que tiene el poder, no nuestro testimonio. Son ¿qué? Los versos, la palabra que compartimos junto con el testimonio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y tú invitas a uno y te quedan 7 meses para hacerlo. Y si no eres intencional con alguien, es posible que mueras sin conocer la perla del gran precio. Es posible. No tenemos que vivir con culpa por eso, pero sí podemos vivir con la satisfacción de que intentamos compartirlo y que Dios hará la obra. Ahora, número 2, y continuando con esta idea de invitar a una persona, Jesús se sentaba todo el tiempo a comer con las personas. Incluso nos dijo que quienes deberíamos invitar a nuestros hogares eran los marginados, a los que no pudieran corresponder nuestra hospitalidad, a los necesitados. ¿Cuántos de ustedes que están aquí, les pregunto, podrían invitar a su casa a una familia, a una persona o a una familia? Simplemente llamarlos, escribirles un mensaje de texto. Quisiéramos invitarte a cenar en nuestra casa. ¿Quién rechaza eso? ¿A quién le está malo que le inviten a comer? Pero en ese proceso tú compartes. Y estamos hablando de 1 en 7 meses para lograrlo, no mucha gente. Es importante que nosotros sepamos qué hacemos y por qué lo hacemos. No venimos a la iglesia simplemente para escuchar un sermón. Venimos para abrazar la verdad que nos lleva a la acción, a tomar decisiones, a hacer cosas que Dios demanda. Y quizás invitarías a alguien a tu casa y piensa en esto, piensa en alguien con quien trabajas todos los días, que aún no le hayas compartido el Evangelio. Invítalo a tu casa y cuéntale de tu historia. Ahora, número 3, esto es importante. ¿Cuántos de ustedes se comprometen esta tarde a invitar a esa persona, no creyente, o que no sea salva, para que asista con ustedes aquí a la iglesia? Miren a su alrededor. Miren a su alrededor esta tarde. Miren cuántos asientos hay vacíos. Y si cada uno de nosotros trajera personas aquí, vamos a decir 6 personas, ¿cuántos habrían? En poco tiempo, si habemos 15, son 90 personas, y los 15 que somos nosotros, 105. Y estamos hablando de 105 personas solamente. ¿Cuántas personas conocemos realmente? ¿Cuántas personas podemos influenciar con nuestra vida? Y no estamos hablando de 5 o 6, es uno, concentrarnos en uno. Necesitamos Felipes que inviten a Natanaeles, y necesitamos gente como Andrés, que invitaron a su hermano Pedro, o lo invitó a su hermano Pedro, a que siguiera a Jesús. Entonces, invitarías a uno, cada uno traiga a uno, ese es el enfoque y ese es el compromiso que podríamos nosotros aceptar, el reto. ¿Sabes algo? Jesús nos convirtió en una ventana a la gracia de Dios, a ti, a cada uno de ustedes y a mí. Cuando te convertiste, te convirtió en una ventana hacia la gracia de Dios para que otros puedan ver la gracia. Yo los miro y veo a seguidores de Jesús. Ustedes son seguidores de Jesús. Pero los miro y como miembros de la iglesia, también los veo como gente que invita a alguien que no es creyente y que no sea salvo. Aunque no sabemos y no podemos juzgar totalmente si alguien es creyente o no, pero al menos si no va a ninguna iglesia, te da una indicación. Y quiero ser rápido en esto, pero sí quisiera tener tu atención completa, porque esta invitación es importante, y esto lo hago en el nombre de Jesús, no mi nombre, en el nombre de Él. ¿Cuántos harán el compromiso de ser intencionales para invitar uno a la iglesia, para invitar a uno a cenar en su casa y llevar a esa persona en lo que queda de este año a Cristo, si es posible? Yo te invito solo a ese compromiso en esta tarde. Quizás algunos dirán, esto es presionar. No se trata de eso. Se trata de la respuesta nuestra, de un corazón transformado por Dios, que ama a los demás, porque esto se basa en el amor. No se basa en otra cosa, se basa en que amas a los perdidos, en que amas a alguien y que la misión de Dios se ha convertido en tu misión, la misión de Cristo se ha convertido en la tuya. Dice la Biblia, ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída
por todos. Eso le dice Pablo a los creyentes en 2 de Corintios. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Así que nuestra carta, dice Pablo, son ustedes los corintios, la iglesia, los creyentes de esa iglesia, leída por todos. Tu vida, quien tú eres, es lo que es la carta abierta. Entonces, Dios te llama a eso, a hacer esa carta abierta que otros pueden leer, esa vida que otros pueden mirar, esa vida transformada que otros pueden mirar y ver lo que Jesús puede hacer. Ahora, quizás nos surgen excusas en ocasiones. En nuestra mente nos pueden surgir muchas excusas para no hacer esto. Y no estoy juzgando a nadie, esto me puede pasar a mí o me ha pasado a mí. Pero si esas excusas están en nuestra mente, el llamado de Dios es solo arrepentirnos de ellas. Y puede ser la apatía espiritual. A veces nos sucede cuando no obedecemos, hay una falta de ¿qué? De convicción. Quizás disminuye nuestro deseo de compartir a Jesús, nuestra falta de convicción y nuestra apatía espiritual. Algunos podemos tener distracción en esta área de la espiritualidad. Y Dios nos llama a enfocarnos nuevamente en su amor y en su presencia. Tener ese interés de tener comunión con Dios todos los días, estar con Él en su presencia, para llevarnos a ¿qué? A compartir a Cristo con otros. También debemos quizás crecer en inclusión, ¿verdad? Hay un paradigma falso que dice que todas las religiones llevan a Dios. Es una idea predominante muchas veces. Y esa es una visión que afirma que Jesús no es el único camino para la salvación, que se puede encontrar en otras buenas religiones, que se trata de una creencia sutil que dice que de alguna forma los buenos, la gente buena, llegarán a la eternidad sin una conversión cristiana. Eso es falso. O quizás estamos en una situación donde no creemos que exista un castigo eterno. Hemos dejado de creer una verdad central bíblica, ¿verdad? Que nos quita el sentido de urgencia. La gente sin Cristo se pierde por la eternidad. Y quisiéramos que rescatarlos de la ira de Dios. Y Jesús es el único refugio para eso. Y eso nos puede limitar mucho, mucho para nosotros compartir a Jesús. Quizás estar demasiado ocupados, quizás estamos demasiado ocupados en nuestra lista de cosas por hacer y no nos permite que hablemos de Cristo. Y las prioridades habría que reorganizarlas en nuestras vidas. Y quiero ser práctico en esto. Puede ser que haya miedo al rechazo. Muchos han investigado y han dicho que muestra que lo que he encontrado en las investigaciones es que solo 1 de cada 4 no creyentes evitará hablar sobre temas de fe, mientras que el 75% restante estará dispuesto a hablar del tema. Un no creyente, varios, el 75% de los creyentes están dispuestos a hablar de la espiritualidad, de su situación espiritual. Entonces habrá gente antagónica, pero son los menos. Tenemos la impresión de que la gente va a rechazarnos siempre, que el rechazo va a ser lo que va a ocurrir en la mayoría de los casos. Y eso no es así. Mucha gente necesita escuchar y está deseoso, ávido, de que alguien les hable de Cristo. Lo otro es que quizás deseo ser demasiado tolerante. Y en cierto sentido, el Evangelio algunos lo consideran intolerante, porque habla de que el único y verdadero Dios insiste en que no puede haber otros dioses, que Él es un solo Dios, que hay uno solo, que en eso Él es celoso. Y el mensaje cristiano dice que hay un camino angosto, que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos y no hay otro camino y solo hay uno y es Jesús. Algunos encuentran a esto intolerante. Y nosotros quizás para caer bien, tal vez para simplemente socialmente caer bien, evitamos de hablar de ese único camino que es Jesucristo. Y eso nos puede limitar. Lo otro es perder el hábito de dar testimonio. Perder ese hábito. Quizás hemos dejado de hablar de lo que pasó en nuestras vidas. Y dar testimonio es una disciplina en tu vida, igual que orar, igual que leer la Biblia. Dar testimonio es una disciplina espiritual. Solo necesitamos entenderlo así, que es tan importante como orar, es tan importante como leer la palabra, es tan importante como muchas otras cosas. Y es una muestra del amor de Dios en nosotros. Y lo otro es no rendir cuentas. Cuando tenemos a alguien a quien rendirle cuentas, eso puede incrementar el entusiasmo para dar testimonio. Cuando hablamos de Jesús y lo compartimos con alguien, un hermano, hermana, o tu esposo o tu esposa, y le dice, ora por mí que estoy haciendo esto, y ora por esta persona que quiero alcanzar, puede ser un familiar que amas, puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo.
las cosas cambian porque hay acuerdos con Dios. Y estás en ese acuerdo con Dios orando. Lo otro es no invitar. Simplemente no invitar. No hacer lo que hizo Felipe con Natanael. Y yo no digo estas cosas para que nadie se sienta mal ni culpable. Solo para reflexionar. ¿Desde cuándo haces que no invitas a alguien, a un no creyente específicamente a la iglesia? Si te has ofrecido para llevar a alguien a la iglesia o darle transportación, traerlo acá, es un gesto sencillo, que puede ser algo que tenga resultados eternos, algo simple. Te puedo llevar. Y ocurre también cuando la iglesia no es intencional para alcanzar a la gente que no tiene a Jesús. Se dice que se necesitan 85 miembros de una iglesia para alcanzar a una persona que no es salva. Y eso cuando las iglesias son grandes. Es una proporción triste. Porque las iglesias necesitan recuperar la pasión por los perdidos. Necesitan recuperar la misión de Jesús, la que nos dejó, la gran comisión, que a veces se convierte en la gran omisión, se omite. Y la pregunta que nos gustaría hacernos y que yo les hago en esta tarde es si serás intencional en tus relaciones para alcanzar a alguien para Cristo, si serás responsable en ese sentido, si vas a ser maduro en ese sentido como un hacedor de discípulos, como alguien que quiere realmente que los demás conozcan de Cristo. Esa es la pregunta. Y quizás lo has estado haciendo, no digo que no, pero tal vez es algo que lo propones ahora como una meta en tu vida y con una conciencia. Quizás has hablado de muchas cosas con personas que amas y espirituales, pero le has presentado a Jesús. Le has dicho, ven y mira, ven y tú mismo sé testigo. Y yo solo quiero invitarte en esta tarde a que hagas ese compromiso único con Dios, no conmigo, con Jesús. Comprometerte a decirle a la gente, ven y mira, ven conmigo, porque hay una vida distinta. Ven conmigo porque hay alguien que cambió mi vida. Ven conmigo porque hay alguien que te quiere transformar y te ama y murió por ti. A eso nos llamó el Señor y a otras cosas más. Pero esa es esencial, esa es central, esa es crucial. Y quizás sea la más importante razón por la cual Dios nos dejó todavía en la tierra o todavía estamos aquí. Te invito a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque en tu sabiduría y por gracia y por amor nos has involucrado en esta tarea, en esta misión. Pudiste haberlo hecho usando los ángeles. Pudiste haberlo hecho de otra manera. Pero le has dejado y nos has dejado a nosotros tus hijos esa tarea de alcanzar al mundo. Y cuando hablamos del mundo quizás suena lejano, pero nos ha llamado a alcanzar al vecino, al compañero de trabajo, al familiar, al amigo, con el amor tuyo, compartirlo. Compartir la experiencia que tuvimos contigo, el testimonio de nuestra conversión. Y hacerlo para que tu nombre sea glorificado, no el nuestro, solo tu nombre, solo el tuyo, para la gloria tuya nada más. Pero hay muchos que te necesitan y las vidas pueden ser cambiadas en un segundo si te conocen. Y su destino eterno puede cambiar rápidamente, inmediatamente, si tan solo te entregan su vida. Que no se nos olvide la urgencia de alcanzar al menos uno, que identifiquemos a esa persona, que lo invitemos a nuestro hogar, que invitemos a cenar, a tomar algo, a comer, tomar un café, dialogar, quizás darle el testimonio nuestro, pero también otras cosas que podemos darle, lecturas, podemos darle algún tipo de regalo, podemos darle algún tipo de mensaje, sea grabado, sea en video, sea por las redes sociales, que de alguna forma impactemos esa vida con tu amor, sirviéndoles también, supliendo alguna necesidad. Padre, ayúdanos a reorganizar nuestras prioridades y que el tiempo lo utilicemos bien, a no estar quizás tan distraídos que olvidemos esta tarea en el nombre de Jesús, porque hay muchos que te necesitan. Padre, que cada relación que tengamos se vuelva una intencional para mostrarte a ti y decirles, ven y mira, ven y mira, ven y conoce al que me transformó.
la que me cambió. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por esa pasión en nuestro corazón, para hacerlo por amor y para la gloria de tu nombre. Amén.